¿Estás? Bienvenido una vez más a Escuela de Entrenadores, a tu mini curso, ahora en este caso de entrenamiento de resistencia y el uso de la grasa como fuente de energía. Soy Alfonso Israel y te voy a acompañar en nuestro mini curso del día de hoy. Ya estamos casi listos, ya por ahí estamos entrando, entonces vamos a arrancar con la estructura del curso, con los temas que vamos a revisar, en fin, vamos entonces a dar comienzo a nuestra sesión del día de hoy. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo general de nuestro minicurso del día de hoy? Bueno, vas a conocer y aplicar las pautas para el entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria como medio para la utilización de tejido graso como fuente de energía, como sustrato. Vamos a tratar de hacer la combinación de todos los factores necesarios para que nuestro cuerpo diga, ok, puedo disponer de eso que tengo por allí guardadito en forma de grasa para proveer de energía y poder darle salida a este entrenamiento de resistencia. Vamos entonces por ahí por una vía cardiorrespiratoria, integración del sistema cardíaco o cardiovascular más el sistema respiratorio. Muy bien, entonces arrancamos con nuestra estructura del curso. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Primero, cada uno de los temas, el título de cada uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Después, los objetivos particulares. ¿Qué te vas a llevar al final de este curso como conocimiento? El desarrollo propio de nuestros temas. Y por último, te va a tocar aplicarlos para poder revisar que se haya quedado en la mente esta información, estos protocolos, estas pautas y puedas entonces tener ya un trabajo de entrenamiento cardiorrespiratorio sin ningún problema. Y por último, vamos a hacer nuestro cierre y nuestras conclusiones. Muy bien, entonces arrancamos propiamente con nuestros temas, el contenido temático. Ok, ¿qué vamos a ver? Entrenamiento de resistencia. En primer lugar, vamos a ver la resistencia cardiorrespiratoria, una breve definición, todo súper claro e inmediato. No nos vamos a meter en temas complicados ni en palabras difíciles de pronunciar. Vamos a tratar de aterrizarlo a lo más práctico para que de inmediato puedas realizar este tipo de actividad o de entrenamiento. En segundo lugar, vamos a tomar el entrenamiento de resistencia LSD, este método o este formato para poder realizar este entrenamiento y obviamente buscar que nuestro cuerpo utilice eso que tenemos extra y que a veces no nos agrada o que hace que nos quede mal la ropa, etcétera. Entonces vamos por ahí, por esa utilización. Después vamos a revisar el entrenamiento de resistencia con espacio limitado, es decir, cuando no puedo salir a correr, cuando no puedo salir, por ejemplo, a realizar una caminata larga, etcétera. Y también, ¿qué pasa cuando no tengo una caminadora, una elíptica o algún equipo cardiovascular en casa? ¿Qué podría yo hacer para darle salida a este entrenamiento desde casa, bajo techo, con espacio limitado, etcétera? Y por último, ¿qué es lo que vamos a revisar? Pues la aplicación práctica, pero ese tema ya te toca a ti. Ese tema ya nada más lo vamos a aterrizar a las pautas finales, pero te va a tocar practicarlo y estaría padrísimo que lo lleves a cabo durante un determinado tiempo y después nos cuentes tus resultados. ¿Qué es lo que pasó después de aplicar esto que vamos a aprender el día de hoy? Muy bien, entonces vamos a continuar ¿con qué? Con los objetivos particulares de la clase, de nuestro minicurso, de cada uno de los temas que vamos a revisar. Muy bien. ¿Cuáles son estos objetivos? ¿Qué te vas a llevar al final de este curso? Primero, conocer la relación del sistema respiratorio y cardiovascular, cómo se integran para poder dar salida a esto de la resistencia y sobre todo, cómo vamos a integrar esos elementos para poder maximizar o ampliar esa ventana en la que el cuerpo pueda decir que va a utilizar tejido graso para darnos la energía y poder seguirnos moviendo durante más tiempo. Después, ¿qué otro objetivo vamos a revisar? Pues las características del entrenamiento de resistencia, pero con un enfoque oxidativo, porque va a estar por allí participando muy importantemente el oxígeno. Por eso le damos este término de oxidativo, ¿vale? Es la forma en la que el tejido grasito que ya tenemos por ahí acumuladito sale. Es prácticamente la única forma y bueno, alguna que otra cirugía que por ahí bien conocemos, costosas y que van dando forma por ahí al cuerpo, pero son propiamente las únicas opciones para podernos liberar de ese tejido graso, ¿vale? Muy bien, avanzando entonces ahora en nuestros temas, vamos a aplicar el método de resistencia de larga duración. Estos son nuestros tres objetivos con base en los temas que vamos a revisar. Eso es lo que quiero que logres al final de este curso. Muy bien, avancemos entonces ahora con
propiamente ya nuestro contenido temático, la resistencia cardiorrespiratoria. Vamos a separar un poquito este tipo de resistencia contra la resistencia muscular, porque muchas veces dices, voy por un entrenamiento de resistencia y entonces quiero hacer muchas repeticiones o incluso estos entrenamientos cruzados o de cross training con diferentes accesorios. Ahí podemos ver reflejada mucho, por ejemplo, la resistencia muscular, el hacer muchas repeticiones antes de llegar a la fatiga. Incluso se siente ese ardorcito en los músculos por estar repite, ¿vale? Pero en este caso vamos a separar esto de la resistencia cardiorrespiratoria porque lo vamos a revisar a nivel de sistemas. En primer lugar, el sistema cardiovascular y en segundo lugar, el sistema respiratorio. Vamos entonces a aterrizar este concepto enfocándolo a ese trabajo de nuestro sistema cardíaco y respiratorio. Vamos a ver primero reflejado a nuestro corazón con el trabajo de resistencia y de ahí vamos a integrarlo propiamente con el pulmón o los pulmones y todo el sistema respiratorio. Vamos entonces por parte de la teoría y los conceptos. La resistencia cardiorrespiratoria. Vamos a verla como, en general, la cantidad de oxígeno que podemos utilizar. Y esto lo vamos a aterrizar sobre todo en la actividad física. ¿A qué se refiere con la cantidad de oxígeno que podemos utilizar? Vamos a separarlo por partecitas. Primero, respiro. ¿Y qué estoy haciendo? Ingreso oxígeno a todo mi sistema, a mi cuerpo, a los pulmones, etc. Ese oxígeno, la cantidad que yo logre inhalar, a través de los pulmones se va a adherir a la sangre. ¿Y qué va a hacer el corazón? Va a repartirla a todo mi cuerpo para que las células propiamente de los tejidos utilicen ese oxígeno para su metabolismo. ¿Y qué hacen las células? Dicen, ok, dame el oxígeno y te doy el dióxido de carbono. ¿A quién le dicen eso? Bueno, pues se lo dicen a la sangre, a las células de la sangre, propiamente a los glóbulos rojos, que son los que hacen ese intercambio gaseoso porque son el transporte tanto del oxígeno como del dióxido o dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Estamos ya haciendo ese intercambio de gases y todo ese dióxido de carbono lo recoge la sangre y a través de las venas lo lleva otra vez al corazón, se lo integra a los pulmones para que el pulmón haga otra vez ese intercambio. Y cuando yo hago libero un poco de oxígeno también, porque no utilizo todo, y también el dióxido de carbono que las células ya desprendieron, ya desecharon, propio del metabolismo. Entonces, aquí es donde vamos a ir viendo esta parte de cuánto oxígeno puedo utilizar, cuánto ingresa, cuánto utiliza, cuánto egresa junto con el dióxido de carbono. Y entonces ahí puedo ver realmente cuántos mililitros de oxígeno estoy utilizando por kilogramo de peso corporal por minuto de actividad. Por eso ahí pusimos entre paréntesis, sobre todo en actividad física. Lo que nos interesa es saber nuestra capacidad de oxigenarnos en el entrenamiento. Por eso lo vamos a ver qué tanto resistimos, qué tanto oxígeno podemos manipular. ¿Por qué? Porque el oxígeno propiamente nos va a apoyar a que el cuerpo, a través del tejido adiposo, produzca la energía que requiere. ¿Y quién más está involucrado ahí? El agua, para que estés muy bien hidratado o hidratada cuando realices la actividad física y no pongas a sufrir a tu cuerpo haciéndolo entrenar con poca hidratación o incluso deshidratado. Siempre es recomendable estar bien hidratados y alimentados en cada una de las actividades físicas. Y obviamente consultar con el médico, porque necesito saber que mi corazón va a aguantar ese primer trabajo. Así sea principiante, así apenas estés iniciando y vayas a hacer algo de poca resistencia o de poca intensidad, es importante que tu médico te diga si puedes entrenar y no solo te aventures y puedas tener algún problema. Este tipo de entrenamiento busca prevenir lesiones y sobre todo enfermedades, padecimientos a nivel cardíaco. Y lo más importante va a ser arrancarlo con la información necesaria de que estamos bien para poderlo hacer y prevenir obviamente o disminuir el riesgo de padecer alguna lesión cardiovascular. Muy bien, vamos avanzando entonces. Ahora vamos a ver los factores que debemos considerar para este entrenamiento de resistencia, ya sea en una bicicleta, por ejemplo, estacionaria, al aire libre, si tenemos oportunidad de salir, o en la opción que vamos a ver, bajo techo y en espacios reducidos, para que puedas hacer cardio prácticamente en cualquier lugar. Muy bien, vamos avanzando entonces. Primero, la modalidad.
¿Cuál es la modalidad o cómo nos vamos a referir a la modalidad? A la experiencia que tengas para entrenar o a la persona que se lo vas a recomendar, si hay o no lesiones, la variabilidad, ahorita vamos a ver de qué se trata y obviamente los beneficios. Todo eso son los factores a considerar para nuestro entrenamiento de resistencia. Muy bien, entonces, por parte de la modalidad, el equipo que vamos a utilizar, la disponibilidad y obviamente los objetivos. ¿Qué pasa? Rápidamente, ¿qué equipo voy a utilizar? Puede ser solo el piso que tenga disponible en casa o en el gimnasio si tengo un espacio grande para poder hacer esa actividad, o la pista si voy a correr, un parque, la calle. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Obviamente la disponibilidad, que lo tenga o no, que sea fácil de adquirir ese accesorio o de tener acceso a ese espacio. Y obviamente los objetivos, ¿por qué? Si a mí me gusta correr y lo que quiero es mejorar mi resistencia para correr, no me va a ser de mucha utilidad subirme a una bicicleta, como en el ejemplo que tenemos aquí, hacerlo en una elíptica o incluso en la caminadora. ¿Qué necesitaría mi cuerpo? Salir a correr para poder entrenarme ya en la modalidad o en el ejercicio final que yo quiero realizar. ¿Vale? Después, experiencia, por ejemplo, las capacidades que tenga la persona que va a entrenar y que le gusta. Hay gente que no le gusta estar frente a la pared en una caminadora, se aburre. Entonces tenemos que revisar la experiencia que tenga para hacer otras actividades y también qué le gusta o qué no le gusta para que no se la pase mal, sobre todo en este tipo de entrenamiento que vamos a ver que es de larga duración. Lesiones. Es importante saber, como lo mencionábamos anteriormente, que el médico nos diga sí puedes jugar al entrenamiento, sí puedes jugar con el coach, sí puedes jugar en el gimnasio. Propiamente que puedes participar de estas actividades de diferente intensidad, pero a fin de cuentas es actividad física. Entonces necesitamos el permiso del médico que nos diga que podemos hacer actividad física. Y de lo contrario, revisar entonces qué limitantes o qué ajustes tendríamos que hacer para poder emprender este ejercicio o este tipo de entrenamiento. Variabilidad también para no aburrirnos o no aburrir a la persona que estamos recomendando o a la que estamos guiando. Y vamos a ver que hay diferentes adaptaciones. Por ejemplo, si una persona corre y ya tiene muy buena resistencia y de repente se sube a la bicicleta y quiere hacer ruta e irse de aquí a algún estado de la República o a otro lugar, seguramente a lo mejor no se fatiga, pero las piernas le van a doler maravilloso porque está adaptado a correr, a que los pies vayan en contacto con el piso, no a pedalear. Entonces, esa habilidad todavía le hace falta entrenarla porque es un movimiento diferente. Por eso estamos viendo lo de la variabilidad que va de la mano con la modalidad. Si la persona lo que busca es solo resistencia cardiovascular o control de peso, pues puedo jugar con diferentes accesorios, tanto en la modalidad y variar este entrenamiento. Pero si busca a lo mejor correr o si busca solo andar en bicicleta y hacer ruta, entonces no me conviene cambiarle tanto. Sí le voy a dar resistencia, pero procuro también que se vaya familiarizando su cuerpo y se adapte perfectamente a la actividad que va a realizar al final. Y obviamente por el tema de los beneficios, las metas a lograr. Lo que mencionábamos hace rato, si es por algún deporte o actividad en específico, no necesariamente deportiva, puede ser una actividad recreativa. Y por otro lado, ¿qué otra cosa quiero obtener? ¿Solo resistencia cardiovascular o me estoy aventurando también a tratar de utilizar ese tejido extra que tengo y empezar a darle forma a mi cuerpo? Estos son todos los factores que vamos a considerar. Obviamente necesitamos el clima, la temperatura, estar hidratados, pero muchas veces de eso no tenemos control. No sabemos cómo va a estar el clima, no sabemos, por ejemplo, la humedad, etcétera, pero sí podemos controlar todos estos factores que vemos aquí y hacer una ingesta de alimento previa, no muy cercana a la actividad física, pero no hacer esta actividad en ayunas, por ejemplo, y mantenernos siempre hidratados. Muy bien. Vamos a avanzar y dentro de estos factores a considerar, ahora vamos por lo que podemos controlar dentro del entrenamiento. Y en primer lugar tenemos la intensidad, en segundo lugar tenemos la frecuencia, en tercer lugar la duración y con esas tres vamos a poder hacer nuestro entrenamiento de resistencia más uno que te voy a mostrar al final, el control. ¿Con qué vamos a saber que estamos en la zona en la que queremos entrenar? Muy bien, intensidad va a ser el estrés al que vamos a someter a nuestro cuerpo en porcentaje de frecuencia cardíaca de reserva. Más adelantito vamos a aterrizar esto de la frecuencia cardíaca de reserva, pero va a ser la cantidad de desgaste que vamos a tener al hacer nuestra actividad física. ¿Y cuál es la mejor forma de saberlo? Por la respiración y por
nuestra frecuencia cardíaca, nuestro pulso, saber en qué nivel estamos de entrenamiento, ¿vale? Después, la frecuencia, por ejemplo, de 2 a 5 sesiones por semana. Esto depende de los objetivos y depende un poquito de la intensidad y de la duración. Propiamente podemos hacer entrenamiento cardiorrespiratorio o cardiovascular o cardio, como la gente comúnmente le llama, todos los días, pero necesitamos cuidar un poquito la duración y la intensidad, ¿vale? Duración vamos a recomendar más de 20 o 30 minutos. Y aquí hacemos una pequeña pausita. Más de 20 minutos para personas que ya están entrenadas. ¿Y cómo puedo decir que esta persona ya empieza a tener entrenamiento? Cuando lleva más de 3 meses haciendo actividad física, por lo menos 3 veces a la semana. Y entonces podría considerar que ya hay ciertas adaptaciones biológicas que le permiten considerarse con ya un nivel de entrenamiento. Y si apenas estoy arrancando o tengo poquitos meses o yo nada más hago esta actividad 1 o 2 veces por semana, me sigo manteniendo un poquitín en principiantes y entonces tendría que extender hasta un poquito más de 30 minutos mi actividad para iniciar con lo que yo quiero si es que estoy enfocándome a la parte oxidativa, a utilizar esa llantita por allí, ¿vale? Por eso las clases grupales en los gimnasios duran aproximadamente 1 hora en promedio, porque están enfocadas en este trabajo cardiorrespiratorio. Así se originaron en un principio. Y vamos a ver la progresión, ¿vale? ¿Qué pasa con la progresión? Pues va a ser este incremento en alguno de los principios, ¿sale? O más veces a la semana, o más intensidad, o más duración, ¿vale? Y la teoría por allí nos menciona un incremento paulatino de un 5 o un 10% de lo que yo hacía anteriormente. Quiere decir que si yo corría, por ejemplo, ya sea en la caminadora o estaba en la actividad en la elíptica, 30 minutos y voy a hacer un incremento, entonces tendría que subirle a 33 minutos, por ejemplo. Pero eso también depende de tus características individuales o de la persona a la que le estés recomendando esta actividad física. Vamos a poder ahí monitorear un poco cómo se está comportando y tal vez podamos hacer un incremento mayor. Todo con base también en tus objetivos y siempre cuidando al 100% disminuir lo más que se pueda el riesgo de lesión. Ok, vamos avanzando entonces. Vamos por nuestro siguiente tema, el entrenamiento de resistencia LSD. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con este entrenamiento de resistencia LSD? Lo vamos a ver por sus siglas y es Long Slow Distance. Muchísima distancia o mucho tiempo lento, por ejemplo. Por eso es Long Slow Distance, ¿vale? ¿Y cuál es esta característica de este entrenamiento? Primero, que debe de ser de larga duración, el nombre lo dice. Segundo, que debe de ser a una intensidad moderada. Ahorita revisamos eso de la intensidad. Y tercero, que debería ser sin interrupciones, es decir, constante, 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 ¿sale? Sin yo tener ninguna pausa. Y ahí vamos a ver los diferentes niveles de exigencia. Si yo me pongo muy estricto, no paro, ¿vale? Para nada. Ok. Por ahí tenemos un claro ejemplo de cómo está funcionando nuestro entrenamiento. Ahí podríamos seguir todo el bosquecito sin ningún problema. ¿Qué características vamos a ver entonces en este momento? Primero, que mejora el umbral aeróbico, es decir, que nos va a hacer más tolerantes a la fatiga, que no nos cansemos tan rápido, que no empiece ese ardorcito en las piernas o si estoy remando también para mi ejercicio cardiovascular, que no tenga yo esa fatiga tan rápido, ¿sale? Que pueda yo aguantar un poquito más. ¿Qué otra cosa? Va a desarrollar resistencia muscular, un poquitín, porque voy a hacer muchas repeticiones de lo mismo. Entonces, incluso voy a tener un poco de adaptación de la parte estructural, en las piernas, en los brazos o en general en todo lo que yo mueva para hacer esta actividad, porque vamos a recomendar que se mueva todo tu cuerpo para lograr, obviamente, que se active el corazón para llevar la sangre hasta la punta de tu dedo si también lo estás moviendo. Muy bien, ¿qué otra cosa? Uso de tejido adiposo y ahorro de energía, que luego es ding, 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 estrellita, lo que todo mundo quiere, ¿vale? Entonces, una opción para tratar de utilizar tejido adiposo como fuente de energía durante la actividad física es este tipo de entrenamiento, ¿vale? Pero tiene que cumplir ciertas características. Es un poquito celoso este tema y hay que cuidar algunos detallitos. Muy bien, la duración entonces debería de ser de entre 30 y 120 minutos. Cuidadín cuando extendamos a más de 1 hora nuestro entrenamiento cardiovascular. Es mucho desgaste también
para nuestro cuerpo y nuestras articulaciones. Muy bien. ¿Y qué más vamos a revisar? 2 sesiones por semana como recomendación, como pauta, cuando estamos haciendo más de 90 minutos de este tipo de entrenamiento, ¿vale? Si hacemos 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, podríamos hacerlo prácticamente diario, 6 veces a la semana, 5 veces a la semana, sin ningún problema, ¿vale? Sin caer tal vez en un sobreentrenamiento. Pero recuerda que hay niveles. Vamos a empezar principiante, intermedio, avanzado, y tu cuerpo solito te va a indicar, es súper inteligente y te va a decir hasta ahí, y te va a dar ciertos signos que te van a ayudar a conocer que estás llegando a tu límite y deberías parar o bajar un poco más la intensidad. Muy bien, estas son las características entonces de nuestro entrenamiento LSD. Continuo, sin interrupciones. Segundo, larga duración, ya estamos viendo que hasta 2 horas tal vez. ¿Y qué más? Intensidad moderada. Con esas 3 características estamos casi asegurando que nuestro cuerpo, estemos o no entrenados, siempre y cuando pasemos los 30 minutos, ocupe un poquito de ese extra que no nos hace tan feliz de tejido adiposo o de llantita en el cuerpo. Muy bien, ¿qué más nos falta? Si estamos haciendo menos tiempo, podemos hacer 5 o 6 sesiones, lo que te comentaba al principio. Muy bien, vamos a avanzar entonces ahora en qué otro tema, ¿sale? Ya tenemos las características y ya tenemos cómo funciona. Ahora el entrenamiento de resistencia en espacio limitado. ¿Qué vamos a hacer, vale? Aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre una plataforma. No necesitas la plataforma forzosamente, puedes hacerlo en el simple piso, en tu recámara, en la sala de tu casa o en algún lugar que tengas poco espacio para moverte. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Pues estos movimientos, como ves ahí en el ejemplo, está en un pequeño espacio haciendo movimientos. Vamos a dar entonces parte de las características. Primero selecciona movimientos que sean sencillos y que sean cíclicos, que se puedan repetir tal cual como caminar. Si no tengo espacio para caminar, ¿en qué se convierte? En una marcha. Y si yo subo más las rodillas, propiamente a la altura de donde está mi ombligo, pues ya tengo un trabajo más intenso y estoy alternando también los brazos. Y si yo me mantengo ahí esos 30 minutos, ¡pum!, ya tengo parte de mi entrenamiento cardiorrespiratorio. Selecciono entonces los movimientos. Después elijo el ritmo y puedo incluso seguir el ritmo de la música y entonces apoyarme de un playlist de lo que a mí me gusta escuchar y hacerlo a ritmo de la música para no perder esta cadencia. Muy bien, ¿qué más vamos a revisar? Podemos sumar movimientos, es decir, que hagas una marcha y luego esa marcha la hagas más elevada y luego vayas hacia un lado y luego vayas hacia el otro, por ejemplo, sin parar, importantísimo que haya la menor pausa posible o eliminarla al 100%, por eso es sumar movimientos o cambiarlos cada determinado tiempo. Si a lo mejor estás siguiendo una playlist, en una canción marchas, en otra canción vas a un lado, en otra canción vas al otro, pero cositas que puedas hacer en ese pequeño espacio que tú tienes. ¿Qué más vamos a revisar? Bueno, hay que establecer un ritmo que permita respirar. Es uno de los primeros indicadores, la prueba del habla. Si tú puedes decir frases cortas sin jadeo, entonces es casi seguro que estás en tu zona ideal para utilizar tejido graso, para hacer algo que se llama oxidación o beta-oxidación de tejido graso, ¿vale? Y cuál es una prueba muy sencilla también que puedas cantar. Por eso te recomiendo también que si vas a estar así, bajo techo en un espacio reducido, te apoyes de un ritmo constante para que puedas hacer esta entonación de la melodía y si puedes hacerlo mientras haces tu actividad física, estamos ahí ingresando el oxígeno necesario para el metabolismo. Por eso es la respiración y por eso es el canto, para revisar que el oxígeno esté fluyendo de la manera adecuada. Si yo ya tengo jadeo, entonces, ¿qué quiere decir? Que mis células ya no están utilizando el oxígeno al 100% para su metabolismo y están recurriendo a otras opciones en las cuales no interviene el tejido graso. Entonces, ahí se perdió un poquito parte del objetivo, si es este de controlar ese extra en peso que tenemos, ¿vale? Y hay que monitorear tu frecuencia cardíaca y obviamente tu respiración. ¿Cómo vamos a monitorear la frecuencia cardíaca? Con un dispositivo que nos ayude a estarla midiendo constantemente o tomando nuestro pulso, ya sea debajo del cuello y del maxilar o en el pulso radial, cualquiera de los dos. Vas a ubicar de preferencia utilizando tu brazo derecho, crúzalo con índice y medio y debajo del maxilar ubica perfectamente en donde se sienten los latidos. O también tomando
En la base del pulgar también busca dónde se siente el pulso con índice y medio y toma tu frecuencia cardíaca, ¿vale? Te recomiendo que la tomes 10 segundos, no más. En 10 segundos, ¡clum!, con el relojito, ¡pum!, pones para poder contar y los latidos que dé en 10 segundos y lo multiplicas por 6 para tener tus latidos por minuto, ¿vale? Ok, vamos a quedarnos con ese dato de 10 segundos, tomamos el pulso y ya tenemos la opción para salir a la calle y correr, para ir al parque y correr o trotar, para utilizar la elíptica, para utilizar la caminadora, para utilizar algún equipo cardiovascular o también tenemos la opción para hacerlo bajo techo, en casita, aunque sea un espacio reducido. En ambos casos podemos utilizar música y ahí, benditos audífonos, cancelamos ruido exterior, nos concentramos en el entrenamiento. Muy bien, vamos avanzando entonces y ahí tenemos entonces nuestros movimientos y el control que vamos a hacer del entrenamiento. Vamos ahora a aplicar los métodos. Ese ya es el tema que te toca a ti. Ya estamos casi en el cierre de nuestra sesión, de nuestro curso de entrenamiento de resistencia, buscando utilizar tejido adiposo. ¿Y qué vamos a hacer? Te voy a dar unos tips y unas pequeñas fórmulas para que puedas sacar tu frecuencia cardíaca. Muy bien, vamos entonces avanzando. Mide tu frecuencia cardíaca en reposo. Vamos a retomar lo que estábamos haciendo, ¿vale? Cruzo y tomo 10 segundos, ¿sale? Te voy a dar tiempecito justamente para que tomes tus 10 segundos, ubica en la base del maxilar y encuentra ese latido. Ahí se tiene que encontrar sí o sí, ¿vale? Ya que lo tengas, te voy a dar tiempo para que lo cuentes y empezamos a contar. Ahora, cuenta, 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 cuenta. Sigue contando y hasta ahí. El dato que te haya dado, multiplícalo por 6. ¿Qué pasa? Si te dio 10 por 6, 60. Entonces tienes 60 latidos por minuto en reposo. ¿Qué es lo recomendable? Que lo tomes en la mañanita al despertar, siempre y cuando no te asuste el despertador. Si esto pasa, quédate en camita un ratito, 10 minutitos, y en ese momento haces tu toma de frecuencia cardíaca para que sea un dato un poquito más real, ¿vale? 10 segundos y lo multiplico por 6. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora hay que calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima teórica y en este caso vamos a hacerlo multiplicando 0.7 por la edad. Eso nos va a dar un resultado y a 208 le vamos a restar ese dato que obtuvimos y nos va a dar nuestra frecuencia cardíaca máxima teórica. Muy bien, ya tenemos dos datos, frecuencia cardíaca máxima y en reposo. A continuación vamos a calcular el rango para entrenar, ¿sale? ¿En qué rango vamos a estar contando nuestra frecuencia cardíaca para poder entrenar? Primero, frecuencia cardíaca máxima, que la obtuvimos a través de fórmula, menos la frecuencia cardíaca en reposo, que la obtuvimos midiéndola directamente y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca de reserva, lo que comentamos al principio como uno de los factores a considerar en el tema del estrés y la intensidad. Ok, máxima menos reposo nos da reserva. ¿Y después qué hacemos? La frecuencia cardíaca de reserva la multiplicamos por 0.55. ¿Por qué? Porque quiero sacar mi 55%. Y nos va a dar un límite inferior. Y después esa frecuencia cardíaca de reserva la vamos a multiplicar por 0.65. Quiero mi 65% y ese va a ser mi límite superior. En ese ranguito de 10% me voy a mover para procurar el utilizar el tejido adiposo, ¿vale? Y después, ¿qué vamos a hacer? Ese límite inferior más la frecuencia cardíaca en reposo y nos va a dar la base. Y ese límite superior más la frecuencia cardíaca en reposo nos va a dar el tope. Ok, ya tenemos todas las fórmulas, ya hicimos nuestra medición, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que puedas practicarlo en casa sin ningún problema. Y tenemos entonces una persona de 20 años por 0.7 como dice nuestra fórmula, entonces nos da 14. ¿Vale? Después, ¿qué vamos a hacer? 208 menos 14, ¿cuánto nos queda? 194. Ese 208 menos 14 es nuestra primera fórmula que tenemos aquí en color amarillito naranja.
Ya tenemos nuestro primer dato. Después, 194 menos 70. ¿De dónde sale ese 70? Pues va a ser el promedio que vamos a considerar si no sabemos nuestra frecuencia cardíaca en reposo. Si tú la tomaste, obtuviste el 10 que te puse de ejemplo, entonces cambia el 70 por el 60 que obtuviste, ¿vale? Y entonces nos da 124. Y después ese 124 por 0.55 nos da 68.2. Ese es nuestro 55% de frecuencia cardíaca de reserva. Después, 124 por 0.65 nos da 80.6. Ese es nuestro 65% de frecuencia cardíaca de reserva. ¿Qué nos restaría? La última parte, lo que tenemos aquí en la basecita, ¿vale? Más los 70, en el primer caso nos da 138.2. Lo podemos redondear en 138 latidos al 55% de intensidad. Y más los 70 otra vez nos da 150 de límite superior, ¿vale? 80 más 70, 80.6 más 70, 150.6 y lo podemos redondear en 151 latidos. Ahí tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. ¿Qué nos restaría hacer para ya emprender el entrenamiento? Si yo tengo un dispositivo que lo mida, controlar mientras estoy haciendo mi ejercicio, ya sea afuera o en casita, con mis movimientos cíclicos, ¿vale? Con la musiquita, súper inspirados para entrenar. ¿Y qué pasa si no tengo algo que me ayude a medir? Entonces, ese 138 y ese 151 lo divido entre 6 para saber cuántos latidos debería tener en cuánto, en 10 segundos. Y mientras estoy corriendo, tomo mi relojito y digo, y si tengo 12 latidos, 20 latidos, entonces ya sé que estoy en mi zona de entrenamiento, de acuerdo a los datos que tú obtengas por esta división. Y entonces ya tienes cuánto es el 55 y el 65% en 10 segundos para que puedas tomar mucho más rápido tu frecuencia cardíaca. ¿Y qué es lo único que nos restaría para aplicar esto al entrenamiento? Destinar el tiempo. ¿Vale? Media hora, 20 minutos, 1 hora, 40 minutos y seleccionar en dónde lo vas a hacer o en dónde lo puedes hacer de acuerdo a la disponibilidad. Y ahí tienes un pequeño programita de entrenamiento de resistencia enfocándonos a la parte cardiorrespiratoria y buscando la utilización del tejido graso. ¿Por qué estos porcentajes? Porque ya dijimos que es larga duración, sin interrupciones y a intensidad moderada. Si consideramos del 50 al 100 como el espacio que tenemos para trabajar y arriba del 75 empieza la intensidad alta, entonces vamos a concentrarnos en el límite bajo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo requiera mucha energía, pero no de golpe, sino poco a poquito, y le demos tiempo de decir que puede obtenerla del tejido graso, porque le estamos dando tiempo para que la haga y aparte le estamos ingresando oxígeno para que el metabolismo pueda hacer lo propio y utilizar esto como energía. Muy bien. ¿Qué nos resta? Pues hacer nuestras conclusiones, ¿vale? ¿Qué concluimos? Una, que debemos de hacer un entrenamiento continuo, sin interrupciones, de larga duración a intensidad moderada para tratar de maximizar la utilización de tejido adiposo, que no necesitamos a fuerza tener una pista para correr o tener la disponibilidad de toda una carretera, que podemos hacerlo también bajo techo, en espacios reducidos. Y lo más importante es controlar nuestra frecuencia cardíaca y nuestra respiración. Por ahí tienes el tip de la prueba del habla, cantando o diciendo frases cortas. Pues te toca por ahí hacer tu plan de entrenamiento y con eso cerramos nuestro curso de entrenamiento de resistencia aquí en Escuela de Entrenadores. Nos vemos la próxima en tus cursos sin costo aquí en nuestras redes sociales. Recuerda que hay un cuestionario al final en edenmx.com.mx y por allí en los videos van a aparecer las ligas para que compruebes que quedó clarito parte del conocimiento. Nos estamos viendo en la siguiente emisión. Soy Alfonso Israel y buen día.